Acompáñenme a leer el capítulo número 11 de la autobiografía del Papa Francisco, publicada en enero del 2025. Hoy, por cierto, ha sido el cónclave. Mañana va a continuar. Hoy fue el primer día. Solamente tuvimos fumata negra. Es decir, aún está por decidirse quién será el sucesor de San Pedro, el próximo Papa, luego del Papa Francisco. Y precisamente vamos a continuar leyendo su autobiografía, que en este caso es titulada Como una rama de almendro. Era 21 de septiembre de 1953 y yo tenía una cita fijada. Un lunes pero festivo en aquella parte del mundo, la mía se celebra al inicio de la primavera y los amigos de la parroquia llevábamos tiempo planeándolo. El día de la primavera coincide con el día del estudiante, por lo que es una fiesta para todos los chicos. Se organizan salidas en grupo. Se está al aire libre, se hacen picnics, se toma el sol para sacudirse de encima la humedad y el frío del invierno. Se toca la guitarra o se asiste a conciertos al aire libre y las avenidas y los jardines se tiñen de violeta de las flores de jacaranda. En Buenos Aires suele irse al Jardín Japonés, a Plaza Francia o a los bosques de Palermo, que son algunos de los lugares más bonitos de la capital. En fin, había quedado. Por la mañana tenía que hacer un recado para mi madre, unos trámites para ayudar a una señora del barrio a obtener la pensión, y luego me encontraría con mis amigos en la estación. Pero antes de subirme al tranvía, mientras caminaba a la altura de la iglesia de San José, sentí como si alguien me llamara, o mejor dicho, noté que algo me empujaba a entrar, algo fuerte, que nunca había experimentado y que encaré con un poco de superstición. Quizá te pase algo malo si no entras. Así que entré, miré al fondo de la larga nave de la basílica y vi venir a mi encuentro a un sacerdote que no conocía, que nunca había visto a pesar de que aquella era la iglesia donde iba a misa los domingos. En ese momento sentí que debía confesarme. El sacerdote se sentó en un confesionario, el último a la izquierda del altar, y yo también entré. No sé contar de otra manera lo que pasó. Le confesé mis pecados al sacerdote, que me trató con afecto y amabilidad. Soy consciente, sin embargo, de que eso no basta para explicar lo que ocurrió. El hecho es que cuando salí de allí, además de no ser el mismo, sabía que sería sacerdote. Antes de entonces, la idea se me había pasado confusamente por la cabeza durante el año que había estado estudiando en el colegio salesiano, el último de primaria, como una posibilidad, pero no era más que la idea de un chiquillo, algo que no había compartido con nadie y que tal como había surgido tras el verano y el trabajo en la fábrica, había desaparecido. Desde luego, no era mi plan para aquel día de primavera, ni era lo que tenía en mente cuando había pisado la iglesia aquella mañana. Pero ya había caído del caballo y todo era diferente. Aquella tarde, no acudí a la cita con mis amigos, con los que había quedado en la estación de autobuses. En alguna parte se ha escrito que ese día iba a declararme a mi novia. No es así, eso es cuento. Pero no fui a la estación. Había pasado algo gordo, y no podía hacer como si nada. Yo no sabía que ya tenía otra cita, pero, como me sucedería a menudo, el Señor se nos anticipa. En Argentina usamos una expresión un poco más tosca que transmite muy bien la idea. Nos primerea, como la rama del almendro con que lo define el profeta Jeremías, la primavera que florece, la primera que florece en primavera. Te crees que eres tú quien lo busca, pero Él ya te ha encontrado. Pecas, y Él ya te está esperando para perdonarte. Él ya estaba allí, y yo me asombré cuando lo supe. Hice el recado para la amiga de mi madre, fui a comer a casa y no salí. Pero antes, fuera del confesionario, me entretuve un instante a hablar con aquel hombre
que debía de rondar los 50. Es la primera vez que lo veo. Usted no es de aquí, ¿no, padre? Me dijo que se llamaba Carlos Duarte Ibarra y que era de Corrientes, una provincia a 800 kilómetros de distancia de Buenos Aires, lindante con la frontera de Brasil. No le conté nada más. Desde luego no le conté lo que acababa de sentir justo en ese momento, ni se lo diría a nadie a lo largo de los años de la escuela secundaria. Dejé pasar una semana y en los meses siguientes seguí visitando a aquel sacerdote, a veces acompañado por un querido amigo, Luigi María Cantón. Con él, me refiero al padre Duarte, poco a poco empecé a hablar de todo, también de lo que me había ocurrido. Venía de la ciudad de Sao Tomé, una pequeña capital de provincia de 20.000 habitantes, fundada por los jesuitas, que se comunica con Sao Borja mediante el Ponte da Integração, y se había trasladado a la casa del clero de Flores porque estaba tratándose un cáncer en el hospital militar del que era capellán. Tenía leucemia. Me contó que se había convertido, que antes de ser sacerdote había sido artista de teatro, y era evidente que se trataba de un hombre de gran cultura. Fuimos juntos al teatro y a la ópera, y en una ocasión me invitó a ver una película de ambientación cristiana, una superproducción yankee que tuvo mucho éxito aquel año, La túnica sagrada, con Richard Burton, que más tarde vería de nuevo con la abuela Rosa. En definitiva, seguimos reuniéndonos e intercambiando opiniones. Me tranquilizaba con gran respeto y humanidad. Mantuvimos la relación hasta que la enfermedad se agravó y poco más de un año más tarde, el padre Duarte murió. Estuve con él en el hospital cuando ocurrió. Lloré de pena, como no recuerdo haber llorado nunca. Era la primera vez que experimentaba esa clase de desesperación. Me sentí completamente perdido, solo, abandonado, y temí que, con la desaparición de la única persona con quien había compartido mi vocación, un hombre que hacía que sintiera la misericordia de Dios, Dios mismo me hubiera también abandonado. En cambio, volvería a encontrarme con su misericordia una vez más. El 21 de septiembre es el día de la conversión de Mateo, y San Beda, el venerable, cuenta que Jesús miró a Mateo, el recaudador de impuestos, miserando atque eligendo. Se trata de la frase que se convertiría en mi lema episcopal primero y luego papal. Una expresión que no puede traducirse literalmente porque en español uno de los dos verbos no tiene gerundio. La traducción literal sería misericordiando y eligiendo, casi como si fuese un trabajo artesanal, como uno de los que hacía mi abuelo Francisco en la carpintería de Bocayúa. Lo misericordió. Cuando años más tarde, leyendo el breviario en latín, descubrí esa lectura, me di cuenta de que el Señor me había modelado artesanalmente con misericordia. Cuando iba a Roma, nunca dejaba de visitar la iglesia de San Luigi dei Francesi, que está a 2 pasos de la vía de la Scrofa, donde me alojaba, y allí rezaba ante el cuadro de Caravaggio, La vocación de Mateo, que representa una escena muy simbólica con personajes contemporáneos del artista y dominada por esa espesa penumbra rasgada por un blanco haz de luz. Pero que nadie piense que aquel día de septiembre me iluminé como si algo hubiera cristalizado de una vez por todas. Es una idea que te marca, pero que desaparece para volver, una idea poderosa que pone en marcha mecanismos muy humanos de defensa y negación. Algo que se archiva y luego vuelve a tomar cuerpo, que regresa cada vez con más fuerza. Cuando leo el episodio de la conversión de San Pablo, lo que le ocurrió camino a Damasco el día que el caballo lo desarzonó, pienso que a él le debió de pasar algo parecido. No creo que lo entendiera de inmediato.
Fue al desierto, luego a Arabia y regresó a Damasco. Los procesos humanos son lentos, necesitan tiempo para madurar. Este es el primer documento de identidad del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, y aquí aparece él muy chiquillo, de apenas 18 años, ¿no? 1936. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en la capital federal, en Buenos Aires. Volví a la escuela, obviamente, y seguí con mi vida, sumido en mi mundo. Las clases, los amigos, las salidas en grupo, los campamentos, el trabajo en el laboratorio, las actividades de la Acción Católica y la parroquia, sin hablar con nadie de mi voluntad de ser sacerdote. Viví la experiencia de la soledad, una soledad pasiva, de esas que se sufren sin motivo aparente, que no se deben a una crisis o una pérdida, pero me había caído del caballo, se había abierto otro camino. Incluso en los momentos más oscuros, en los momentos del pecado, sentí que el Señor no me había abandonado, que había abierto el corazón al mísero, que es el significado etimológico de la palabra misericordia. Este es para mí el auténtico documento de identidad de Dios, la misericordia. Siempre me ha impresionado la lectura de la historia de Israel, tal y como se cuenta en la Biblia, en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. La historia compara a Israel con una recién nacida a la que no se le cortó el cordón umbilical y a la que se abandonó en un charco de sangre. Dios la vio agitarse en la sangre, la lavó, la ungió con aceite y la vistió. Y cuando fue mayor, la atavió con sedas y joyas. Pero ella, pagada de su propia belleza, se prostituyó sin exigir un precio, es más, pagando ella a sus amantes. Pero Dios no olvidó su alianza y colocó a Israel por encima de sus hermanas mayores, con el fin de que se acordara y se avergonzara, cuando se le perdonara lo que hizo. Esta es, para mí, una de las revelaciones más grandes. Seguirás siendo el pueblo elegido, tus pecados te serán perdonados. Jesús dijo que no había venido al mundo por los justos, sino por los pecadores, no por los sanos, que no necesitan al médico, sino por los enfermos. Esto es la misericordia. La misericordia está profundamente unida a la fidelidad de Dios. El Señor es fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Lo explica muy bien San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Tú puedes renegar de Dios, puedes pecar contra Él, pero Dios no puede renegar de sí mismo. Él permanece fiel. Recuerdo mis pecados y me avergüenzo de ellos, pero incluso cuando los cometía el Señor, nunca me dejó solo. Nunca deja solo a nadie. Soy un pecador. Esta es mi definición más exacta. Y no es una forma de hablar ni un artificio dialéctico, una figura retórica o una pose teatral. Soy como Mateo en el cuadro de Caravaggio, un pecador a quien el Señor ha dirigido su mirada. Esto es lo que dije cuando me preguntaron si aceptaba que me eligieran pontífice. Peccator sum sed super misericordia et infinita patientia Domini nostri Jesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto. Cuando a alguien le sorprende que haya subrayado reiteradamente este concepto, yo me sorprendo a mi vez de su sorpresa. Me siento un pecador, estoy seguro de serlo. Soy un pecador al que el Señor dirigió su misericordiosa mirada. Como les dije a los presos de la cárcel de Palmasola, que visité con ocasión del viaje apostólico a Bolivia en el 2015. Este que tenéis ante vuestros ojos es un hombre perdonado. Un hombre que ha sido y sigue siendo salvado por sus muchos pecados. Dios me ha mirado con misericordia y me ha perdonado.
Aún cometo errores y pecados. Me confieso cada 15 o 20 días. Me confieso porque necesito sentir la misericordia de Dios sobre mí. Hay que confiar en Dios y en su misericordia, que tiene la fuerza de transformarnos. Siempre. Dios perdona con una caricia, no con un decreto. Si el cristiano lo quiere todo claro y seguro, no encuentra nada. La tradición y la memoria del pasado deben ayudarnos a tener la valentía de abrir nuevos espacios a Dios. Somos la novedad, escribía el padre Masolari, aunque carguemos con el peso de 2000 años de historia. El Evangelio es la novedad. Los que siempre buscan soluciones disciplinarias, los exageradamente proclives a la seguridad doctrinal, los que buscan con empecinamiento la recuperación del pasado perdido, tienen una visión estática e involutiva. De esa manera la fe se convierte en una ideología más y deja de ser una experiencia viva. Yo tengo una certeza dogmática. Dios está presente en la vida de cada persona. Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros, aunque sea una vida desastrosa, destrozada por el vicio, la droga o cualquier otra cosa. Dios está ahí. Se puede y se debe buscar a Dios en cada vida humana. Aunque el terreno está lleno de maleza, siempre queda un espacio donde puede crecer la buena simiente. Y Dios no se limita a tranquilizarnos psicológicamente como si fuera un ansiolítico. Va mucho más allá. Nos ofrece la esperanza de una vida nueva. Uno no se queda atrapado en su pasado, sea el que sea, sino que empieza a mirar el presente de otra manera. Todos somos pecadores. Si dijera que yo no lo soy, sería la persona más corrupta de todas. Cuando le rezamos a María, decimos que es la madre de nosotros pecadores. Y así es, pero no de los corruptos. De los corruptos no puede serlo, porque los corruptos venden a su madre, venden la pertenencia a una familia, a un pueblo. Eligen de manera egoísta, diría que satánica. Cierran con llave la puerta desde dentro, se cierran con doble vuelta de llave. El corrupto no se reconoce pecador, carece de la humildad necesaria. Nunca ha sido él, no siente la culpa. Ser incapaz de sentirse culpable es una enfermedad grave y común, sobre todo en nuestra época. Una enfermedad que da miedo. Mateo, el recaudador de impuestos, que Cristo convirtió en apóstol cambiándole el nombre y el corazón, era un traidor a la patria y un pecador, pero desde luego no un corrupto. No había cerrado completamente la puerta. Basta un resquicio para que Dios pueda entrar, y conmigo su misericordia lo hizo. Muy bien. Capítulo corto. Capítulo corto. Me parece interesante porque aquí el Papa Francisco aprovecha la historia en torno a la decisión que toma de entrar al seminario para hablarnos de un tema central, que es la misericordia, ¿no? Cómo él entiende la misericordia y cómo la vive. La misericordia es precisamente abrir el corazón a las miserias de otro, ¿no? Mísero, miseria, cordia, corazón. Entonces, él ha tratado de que su pontificado se caracterice por ese tipo de actos, ¿no? Por acercarse a las otras personas a manera de misericordia. Y ha querido enlazar esta idea, que es el hilo principal de este capítulo, con algunas críticas que se le han hecho en torno a qué tan ortodoxo es en términos doctrinales y teológicos. Esta ha sido una de las críticas a la cual ha sido más sometido debido a algunas ambivalencias o algunas ambigüedades de la que ha, digamos, sido víctima, ¿no? Y él ha respondido que cuando eres excesivamente apegado de repente a una doctrina, tiendes a reducirla a una ideología. Él cree en una especie de flexibilidad del Evangelio, ¿no? Para poder acercarlo, adaptarlo a la realidad. Cosa que es muy jesuita, ¿no?
por cierto. Bien, ese ha sido un poco entonces el tema central de este capítulo, que ya empieza a entrar un poco más en harinas en relación al vínculo que empieza a formar el Papa Francisco desde muy joven con el seminario y con el sacerdocio. Esta relación que tiene, por ejemplo, muy primera con este sacerdote, con el que primero se confiesa, y que luego de esa confesión, él siente un llamado distinto a ser parte de la iglesia como pastor. Muy bien. Espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, déjame tu comentario, regálame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito. Súper importante el tema de los comentarios, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a la mayor cantidad de personas, cosa que es súper importante para el canal, obviamente. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.